Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde las exclusivas y los dramas de sus celebridades favoritas nunca faltan. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Prepárense porque lo que les traigo hoy es bomba. Literalmente una bomba de esas que sacuden los cimientos de todo Hollywood y, bueno, también el mundo del espectáculo turco, que ya sabemos que no se queda atrás en cuanto a salseo. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, y de una oferta que al parecer, lo cambió todo. Sí, como lo oyen. Una oferta que podría redefinir el rumbo de sus carreras y, atención, también de sus vidas personales. No se imaginan lo que pasó, así que agarren palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un viaje lleno de sorpresas, revelaciones y por supuesto, mucho pero mucho drama. Antes de sumergirnos de lleno en este mar de chismes jugosos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, porque aquí, la verdad, siempre llega primero. Y si ya son parte de esta gran familia, mil gracias por su apoyo. Sus likes, sus comentarios y sus compartires son el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como ya saben, Kerem y Hande o Hanke, como los llama cariñosamente su legión de fans, son una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Su romance, que floreció en el set de la exitosísima serie Senkalkam, conquistó corazones en todo el mundo. Su química era innegable, su amor parecía de cuento de hadas, y sus seguidores estaban convencidos de que su relación duraría para siempre. Recordaremos para los que vivieron en una cueva en 2020 y 2021, que la serie fue un fenómeno global, traducida a decenas de idiomas y catapultando a Kerem y Hande a la fama internacional. Se convirtieron en la cara de Turquía, y su romance traspasó la pantalla, alimentando aún más la adoración del público. Desde alfombras rojas hasta viajes exóticos, Hanke vivía un cuento de hadas que parecía no tener fin. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo de noviazgo y en medio de rumores de boda inminente, Kerem y Hande anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans, quienes se negaban a creer que su pareja favorita había llegado a su fin. Las especulaciones sobre las razones de la ruptura no se hicieron esperar: diferencias irreconciliables, presiones de la fama, agendas incompatibles. Los motivos podían ser muchos, pero la verdad es que ninguno de los dos habló abiertamente sobre el tema. Ambos, profesionales hasta la médula, se limitaron a comunicados sobrios y respetuosos, pidiendo privacidad y agradeciendo el apoyo de sus fans. Pero ay, mis chismosos, sabemos que detrás de esos comunicados siempre hay una historia más jugosa. Se rumoreaba que los celos, la presión de sus respectivas agencias y el agotamiento por la atención mediática constante fueron los principales detonantes de la separación. Incluso se habló de terceras personas, aunque nada fue confirmado. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus carreras por separado. Hande, convertida en una de las actrices más cotizadas de Turquía, ha protagonizado numerosas series y películas, consolidando su estatus como una estrella internacional. Hande ha demostrado una versatilidad impresionante, pasando de comedias románticas a dramas intensos, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Su ambición y su talento la han llevado a trabajar con algunos de los directores más prestigiosos de Turquía, y su nombre suena cada vez con más fuerza en el mercado internacional. Kerem, por su parte, ha apostado por proyectos más variados, explorando nuevos géneros y desafíos actorales. Kerem, con su carisma arrollador y su talento innato, ha demostrado que no teme arriesgarse. Ha incursionado en el cine de autor, ha producido sus propios proyectos y ha participado en campañas publicitarias de marcas internacionales. Su objetivo es claro: trascender las etiquetas de galán de telenovela y convertirse en un actor de renombre mundial. Sin embargo, a pesar de su éxito individual, la sombra de Hanke siempre ha estado presente. Los fans no pierden la esperanza de una reconciliación, y cada interacción pública entre ellos, cada comentario en redes sociales, es analizado con lupa en busca de señales de un posible regreso. Los hankeristas, como se autodenominan los fans más acérrimos, no se rinden. Crean fanpages dedicadas a la pareja, analizan cada entrevista en busca de pistas y organizan campañas masivas en redes sociales para pedir su regreso. Para ellos, Hanke es más que una pareja, es un símbolo de amor verdadero, una historia de cuento de hadas que debe tener un final feliz. Y es aquí donde entra en juego la misteriosa oferta que lo cambió todo.
Según fuentes cercanas a la pareja, una importante productora de Hollywood, impresionada por el talento y la popularidad de Kerem y Ande, les ha ofrecido protagonizar una ambiciosa serie de televisión que se filmaría íntegramente en Estados Unidos. No se trata de cualquier productora, mis chismosos. Estamos hablando de una de las grandes ligas, una empresa con un historial impecable y una reputación de producir series de altísima calidad que conquistan al público y a la crítica. Su interés en Kerem y Ande no es casualidad. Saben que la pareja tiene un atractivo global innegable y que su incorporación a una serie de televisión sería un golpe maestro para asegurar el éxito. La serie, cuyo título y trama se mantienen en secreto, sería un proyecto de gran envergadura, con un presupuesto millonario y un equipo de producción de primer nivel. Se rumorea que la serie es un thriller romántico con toques de drama, un género que ha demostrado ser muy exitoso en los últimos años. La historia, al parecer, se centra en dos espías que se enamoran en medio de una peligrosa misión. Un argumento que sin duda explotaría al máximo la química y el atractivo de Kerem y Ande. Pero lo más sorprendente de la oferta no es el proyecto en sí, sino una cláusula muy particular que incluye el contrato. Según esta cláusula, Kerem y Ande tendrían que fingir ser pareja durante la promoción de la serie. Sí, lo oyeron bien. La productora considera que la química y la popularidad de Hanke son un activo invaluable para el éxito de la serie, y está dispuesta a pagar una suma considerable de dinero para que ambos actores interpreten el papel de pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla. No solo se trataría de aparecer juntos en alfombras rojas y eventos promocionales, sino también de dar entrevistas conjuntas, participar en sesiones de fotos y, en general, proyectar una imagen de pareja enamorada. Un verdadero reto para ambos actores, que tendrían que revivir su pasado y fingir sentimientos que quizás ya no existen. Imagínense la situación: Kerem y Ande obligados a revivir su romance, a compartir momentos juntos, a dar entrevistas como pareja. Un verdadero reality show dentro de la ficción. Las preguntas que surgen son muchas: ¿aceptarán la oferta? ¿Estarán dispuestos a fingir sus sentimientos por el bien de sus carreras? ¿Y qué pasaría si, en medio de la farsa, la chispa del amor se reavivara? La presión mediática sería enorme, los fans estarían al acecho y cada movimiento de Kerem y Ande sería analizado con lupa. Un juego peligroso que podría tener consecuencias impredecibles. La decisión, por supuesto, no es fácil. Para Kerem y Ande, aceptar la oferta implicaría revivir un pasado que quizás preferirían dejar atrás. Tendrían que lidiar con las presiones de la fama, las expectativas de los fans y, sobre todo, con sus propios sentimientos. Pero también significaría dar un salto gigante en sus carreras, conquistar Hollywood y alcanzar el estrellato internacional. La oportunidad de trabajar con un equipo de producción de primer nivel, de darse a conocer a un público global y de cobrar un salario millonario es demasiado tentadora para dejarla pasar. Según mis fuentes, Kerem está muy interesado en la oferta. Él siempre ha soñado con triunfar en Hollywood, y esta sería una oportunidad única para demostrar su talento y darse a conocer a un público más amplio. Además, algunos dicen que en el fondo Kerem nunca ha superado su ruptura con Ande, y que esta sería su oportunidad de reconquistarla. Se rumorea que Kerem siempre ha guardado un lugar especial en su corazón para Ande y que nunca ha dejado de pensar en ella. Para él, esta oferta no solo representa un paso adelante en su carrera, sino también una oportunidad para recuperar el amor de su vida. Ande, por otro lado, se muestra más cautelosa. Ella está muy centrada en su carrera en Turquía, y no está segura de querer mudarse a Estados Unidos y someterse a las exigencias de Hollywood. Además, la idea de fingir una relación con Kerem la incomoda profundamente. Ella teme que la situación se salga de control y que termine lastimando a ambos. Ande es una mujer fuerte e independiente que valora su privacidad y su libertad. La idea de tener que fingir una relación, de tener que someterse a los dictados de una productora y de tener que revivir un pasado doloroso la aterra. En este momento, las negociaciones entre los representantes de Kerem y Ande y la productora de Hollywood están en pleno apogeo. Se están discutiendo los términos del contrato, las condiciones de la promoción y, por supuesto, la cláusula de la falsa relación. Los abogados están revisando cada detalle del contrato para asegurarse de que se protejan los intereses de ambos actores. Se están negociando los términos de la cláusula de la falsa relación, para minimizar el impacto en su vida personal y para garantizar que tengan control sobre la imagen que proyectan. La decisión final está en manos de Kerem y Ande, y solo ellos saben qué camino elegirán.
Un camino lleno de obstáculos, de incertidumbres y de posibles sorpresas. Un camino que podría cambiar sus vidas para siempre. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Aceptarán la oferta y revivirán Hanke aunque sea de mentira? ¿O preferirán seguir caminos separados y dejar que el pasado quede en el pasado? La respuesta, como siempre, la tendremos en los próximos capítulos de esta apasionante telenovela turca. Y hablando de telenovelas, no podemos olvidar que Hande también ha sido vinculada sentimentalmente con otros actores después de su ruptura con Kerem. Se le ha relacionado con su compañero de reparto en la serie Bambaşka Biri, Burak Deniz. Los rumores sobre un posible romance entre ambos se intensificaron tras ser vistos juntos fuera del set de grabación, pero ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada. Burak Deniz, un actor talentoso y atractivo, ha sido un apoyo importante para Hande durante los últimos meses. Su amistad se ha ido fortaleciendo con el tiempo, y algunos aseguran que han visto algo más que amistad entre ellos. Esta situación añade aún más leña al fuego, ya que si Hande decide aceptar la oferta de Hollywood, tendría que lidiar con los celos y las inseguridades de Burak, si es que realmente existe algo entre ellos. Un triángulo amoroso que promete dar mucho de qué hablar. Por otro lado, también se ha especulado sobre un posible acercamiento entre Kerem y otra actriz turca. Se trata de Melisa Dongel, con quien Kerem ha compartido pantalla en varios proyectos. Algunos medios han publicado fotos de ambos cenando juntos, lo que ha desatado rumores de un posible romance. Melisa Dongel, una actriz joven y prometedora, ha cautivado a Kerem con su belleza y su simpatía. Su relación, aunque discreta, ha sido objeto de numerosos rumores en los últimos meses. Sin embargo, al igual que en el caso de Hande y Burak, ni Kerem ni Melisa han hecho declaraciones al respecto. Un juego de misterio que mantiene a los fans en vilo. En definitiva, el futuro amoroso de Kerem y Hande es una incógnita. Lo que sí es cierto es que la oferta de Hollywood ha puesto sus vidas patas arriba y que la decisión que tomen tendrá un impacto enorme en sus carreras y en sus vidas personales. Un futuro incierto que promete estar lleno de drama, de amor y de sorpresas. Y hablando de impactos, esta noticia, como se imaginan, ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans de Hanke están divididos, algunos sueñan con ver a sus ídolos juntos de nuevo, aunque sea de mentira, mientras que otros consideran que la oferta es una falta de respeto a sus sentimientos y que Kerem y Hande no deberían aceptar fingir algo que no sienten. Los hashtags #Ankeris Real, #Kerem Hande, #Hollywood Offer y #Fake Love se han convertido en tendencia mundial, y los comentarios y debates sobre el tema no cesan. Los fans han creado encuestas, han organizado campañas de firmas y han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y de rechazo a la oferta de Hollywood. Una verdadera revolución virtual que demuestra el poder y la influencia de Hanke en el mundo del espectáculo. Es evidente que la historia de Kerem y Hande sigue generando una gran expectación y que sus fans están ansiosos por saber qué les depara el futuro. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contárselo todo con pelos y señales, como siempre. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde les traeremos las últimas actualizaciones sobre este tema candente. Estén atentos a nuestras redes sociales, donde compartiremos exclusivas y rumores. Así que, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de salseo y exclusivas. Hoy hemos hablado de la misteriosa oferta de Hollywood que podría cambiar el rumbo de las carreras de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de la cláusula que los obligaría a fingir ser pareja durante la promoción de la serie. Hemos analizado los pros y los contras de la oferta, las posibles consecuencias para sus vidas personales y las reacciones de los fans en las redes sociales. Una historia llena de drama, amor, ambición y sobre todo, mucho pero mucho chisme. Un verdadero culebrón turco que promete tener muchos más capítulos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Recuerden que este es su canal de confianza, donde siempre encontrarán las últimas exclusivas y los dramas más jugosos de sus celebridades favoritas. Ahora quiero saber su opinión, ¿creen que Kerem y Hande deberían aceptar la oferta de Hollywood? ¿Piensan que la chispa del amor podría reavivarse entre ellos? ¿O creen que deberían seguir caminos separados y dejar que el pasado quede en el pasado? Dejen sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo todos y cada uno de ellos. No sean tímidos y compartan sus opiniones. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban al canal para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas.
Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y recuerden, aquí la verdad siempre llega primero. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Muchas gracias por ver. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.